Recordemos brevemente que los problemas de contagio a causa del riesgo de impago ocasionado por las hipotecas subprime de Estados Unidos se extendieron rápidamente a Europa y contaminaron después al resto del mundo. Entonces, los bancos centrales inyectaron inmensas cantidades de dinero en el sistema y los países rescataron a la banca para resolver el problema. Básicamente, la crisis ha sido un fraude, puesto que no se ha actuado sobre las causas del problema. La crisis se originó en el corazón del sistema financiero, pero han tenido que ser los gobiernos, es decir, todos nosotros los ciudadanos, los que salvaron la situación pagando los rescates. En el contexto de 2008, las economías emergentes, las naciones denominadas BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se recuperaron rápidamente y actuaron como locomotora del crecimiento mundial. Estos países y otros, como México o Turquía, no sufrieron tanto como los europeos. Sin embargo, en 2015 se vuelve a repetir el tsunami, pero esta vez la capacidad de reacción ya está mermada. El mundo no es el mismo de 2008, han cambiado muchas cosas, pero no las que deberían. Entonces, se aplicaron recetas incorrectas. Así, se aprobaron todo tipo de recortes y se adelgazó el Estado. Privatizaciones, subidas de impuestos, el abaratamiento de despidos, etc. Se presionó y chantajeó para que el rescate lo pagáramos los ciudadanos bajo el siguiente mantra: habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. También se aprobaron normas legales, como leyes mordaza, para combatir el descontento ciudadano. El ajuste de responsabilidades ha sido muy desigual. Por ejemplo, el gobierno español reconoce que no se va a recuperar toda la ayuda prestada a la banca. Al menos quedan por recobrar unos 37.000 millones de euros de los rescates. Sin embargo, los bancos han expulsado a ciudadanos de sus casas por impagos mucho menores. Asimismo, se impusieron tecnócratas banqueros, como presidentes en Italia y Grecia, sin ser elegidos democráticamente, lo que constituyó una especie de golpe de Estado. En España, se cambió la Constitución para cumplir con los objetivos del déficit del Estado y poder pagar así el sistema financiero. Se intentó atacar el endeudamiento público y calificarlo de problema, cuando en realidad el endeudamiento privado era mucho mayor. Se nos dijo que los recortes eran necesarios para bajar la prima de riesgo y disminuir la deuda. Sin embargo, también esto fue mentira. Actualmente, España tiene una deuda récord de 1 billón de euros, mayor que antes de los recortes. ¿Para qué sirvió entonces tanto apretarnos el cinturón? Grecia, después de 3 rescates, en 2009, 2012 y también 2015, está mucho peor que nunca. Asimismo, Italia tiene más deuda que en 2010, actualmente un 135% del PIB, similar al caso de Portugal con una deuda del 130%. Y no solo los países de la periferia. Francia también debe más que antes de la crisis e incluso Alemania tiene más deuda que ahora. En cierto sentido, el sistema financiero murió en 2008. Desde entonces, está interviniendo y sigue vivo gracias a las inmensas inyecciones del dinero de los bancos centrales, como el BCE, FED, Banco Central de Japón, etc. Sin esas ingentes cantidades de liquidez, los pequeños crecimientos económicos que hemos visto en el mundo no habrían existido. Por desgracia, este dinero no ha servido para relanzar las inversiones y crecer, sino solo para satisfacer a los inversores financieros. El crédito no ha llegado a las pequeñas y medianas empresas. Al final estamos casi como al principio. Pasado el pánico inicial y asegurada la salvación del sistema financiero, los especuladores e inversores han vuelto a la carga y gracias a políticas monetarias de inyección de liquidez han seguido especulando. Vuelta al problema de origen de la crisis. En cierto modo, resolver una burbuja especulativa con grandes cantidades de capital es como apagar fuego con gasolina. Prácticamente no ha cambiado nada de lo realmente importante. Por ejemplo, las entidades denominadas sistemáticas, demasiado enormes como para caer, son incluso más grandes ahora. Por tanto, el riesgo sistemático persiste,
aunque ahora los bancos posean mayores reservas de capital, que han obtenido a costa de los estados, los cuales han asumido su deuda. En definitiva, una operación colosal de saqueo de las arcas públicas. Esos bancos, además de seguir siendo demasiados grandes, están muy interconectados y, por tanto, no se puede establecer un cortafuegos si alguno de ellos quiebra. De hecho, tienen un tamaño excesivo para ser gestionados correctamente e incluso para exigirles responsabilidades en caso de quiebra. Por tanto, se puede decir que el sistema financiero no ha sido reformado. Por otro lado, la caída de los precios de las materias primas castiga económicamente a las naciones que las venden, especialmente a las latinoamericanas y particularmente a Brasil, que es otro peso pesado de la economía mundial. De hecho, Brasil está pasando por una situación apurada. La agencia de rating Standard & Poor's han rebajado sus bonos de deuda, situándolos solo a un escalón por encima del bono basura, el cual está asociado con un alto riesgo de impago. De producirse, significaría la quiebra del país y un necesario y complicado rescate. Rusia también se ha visto castigada por las agencias de rating, las cuales han rebajado sus calificaciones. Es previsible que los primeros en quebrar sean los países más débiles. Por ejemplo, Puerto Rico debe 72.000 millones de dólares y no puede pagarlos. Estados Unidos no quiere rescatarlo, lo que supone otro foco de inestabilidad. Cada impago es una ola sísmica que se transmite por el sistema, posibilitando otros impagos y aumentando la probabilidad de colapso total. Incluso dentro de Estados Unidos, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, afirmó en junio de 2015 una propuesta de ley que permitiría a Texas crear su propio depósito federal de oro y plata. Texas, al igual que los países europeos, quiere repatriar oro valorado en 1.000 millones de dólares desde el Banco Central de Estados Unidos. ¿Realmente qué está pasando? ¿Por qué tantas apelaciones a la confianza? Precisamente, la cosa podría ser el temor a un colapso del papel moneda en su totalidad. Recordemos que el mundo, tras los acuerdos de Bretton Woods en 1947, adoptó el dólar como moneda de referencia, estando dicha moneda respaldada en el oro. Hemos dicho que la próxima crisis será mucho peor que la de 2008. ¿Por qué? Porque la crisis de la subprime fue sobre todo financiera, aunque luego se contagió a la economía real. Sin embargo, la actual está principalmente causada por el agotamiento económico. En otras palabras, es una crisis real. Por ejemplo, fijándonos en un claro indicador económico, el paro está aumentando a nivel mundial. Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, más de 61 millones de empleos se han perdido desde el comienzo de la crisis mundial en 2008, y las previsiones muestran que el desempleo seguirá aumentando hasta finales de la década. De hecho, se estima que en 2019 habrá 11 millones de parados más en el mundo, y estas cifras no contemplan la crisis que se está desatando ahora. Es necesario remarcar que se trata de un desempleo estructural, es decir, crónico. Y además, la productividad cada vez está más alejada del empleo. La automatización de la industria hace que cada vez se necesiten menos puestos de trabajo. Y por si fuera poco, la OIT alerta de que la recuperación económica tampoco creará empleo. Lo que está pasando es un cambio mundial de grandes proporciones. El parón económico de China, que puede sumir a Estados Unidos y al mundo entero, en una crisis provocará más paro. Si este modelo se afianza, significará la desaparición de la clase media. Es decir, un aumento de la pobreza y un incremento de la brecha entre ricos y pobres. Solo existirán los muy ricos y los muy pobres.